Mañana de Juan Domingo, bienvenido Luis. A este lo conozco. Bueno, estamos en un mes muy especial, ¿no? Un mes, el mes de junio, que está lleno de fechas que uno recuerda. Hace unos días se cumplía un nuevo aniversario del golpe que puso fin a la década infame, el 4 de junio de 1943, que además fue el movimiento histórico que permitió que apareciera en todo su resplandor, digamos, la figura del general Perón, entonces el coronel a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y desde allí, es más, se construyera esa carrera política que todavía hoy sigue siendo el centro de la escena en nuestro país. Ayer fue el Día del Periodista y uno no puede menos que recordar a la cantidad de compañeros periodistas detenidos, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura, ¿no? Vos sabés que cuando con Eduardo Luis Duhalde nos convocaron para que fuéramos docentes en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, nos habían pedido especialmente que pensáramos en cómo hablar del compromiso ético del comunicador social. Entonces estábamos con Eduardo armando el programa de la materia a la noche, nos veíamos, hablábamos esto, aquello, y en un momento a Eduardo se le ocurrió una idea genial. Dijo, no, dejemos de pensar en definiciones, y puso de Mariano Moreno a Rodolfo Walsh, es decir, dos figuras paradigmáticas de nuestra historia que resumen en su trayectoria lo que es el compromiso ético de un comunicador social. Dos asesinos, vos asesinados. Dos asesinados también. En estos días, donde la bestia desequilibrada se la pasa atacando a todos los periodistas, es bueno recordar a los periodistas que realmente cumplieron con su tarea, y no a aquellos que simplemente son empleados del poder y trabajan en los medios hegemónicos, ¿no? A ellos nuestro homenaje. Mañana va a ser un nuevo aniversario de una fecha también infausta para el peronismo, ¿no? El 9 de junio del 56, el levantamiento del general Valle. Fíjense ustedes que es la única vez en la historia que un general acusado de golpista terminó siendo ejecutado, tal vez porque fue el único que, en vez de tirar abajo la Constitución y lo que ella significaba y operar contra el pueblo, quiso que se volviera a la Constitución y que se respetara la voluntad popular, ¿no? Entonces también vaya nuestro homenaje hacia el general Juan José Valle y los compañeros que fueron víctimas en 1956, cuando personajes nefastos como Norteamérico Yoldi decían que se había acabado la leche de la clemencia. Y fíjense ustedes, en estos días que estamos al borde, diría, de una nueva maniobra proscriptiva de lo que no es la justicia, sino este poder judicial que sirve a intereses claramente, uno debería recordar que todos los presidentes peronistas en serio, ¿no?, fueron en algún momento detenidos, estuvieron presos. Perón, Martín García, recordemos, antes del 17 de octubre, ¿no? Néstor y Cristina estuvieron detenidos sobre el fin del gobierno de Isabel y el principio de la dictadura, brevemente, pero estuvieron detenidos. Hasta Carlos Menem estuvo detenido en Formosa, recuerdan, durante la dictadura. Sí. Y después en Tandil, sí. Exacto. O sea, fíjense, todos los compañeros, salvo, bueno, por eso dije los verdaderamente peronistas para excluir a algunos otros, pero todos ellos que fueron electos por el voto popular, porque el peronismo siempre llegó al gobierno por el voto popular, nunca de otra manera, estuvieron en algún momento detenidos. Y esto significa que hay una persecución constante que ha utilizado todos los medios como para tratar de evitar el acceso del peronismo al poder, con todos los defectos y errores que pueda tener, porque hay que reconocer que no siempre se acertó con todo, pero que significa todavía la presencia viva de sobre todo el pueblo trabajador en las decisiones políticas de nuestro país. Y eso es lo que no se le perdona, ¿no? Es decir, el reconocerle los derechos a la gente. Cada día se intenta destruir todo. Lo que ha pasado en estos días con el Instituto de Investigaciones Históricas, el Instituto Juan Perón, y ayer, ¿no?, con un café para Perón, la detención de Juan Grabois y todo lo demás, muestra que
No hay ningún límite que no se pueda pasar, no se pueda atravesar cuando se trata de tratar de borrar la memoria histórica del pueblo argentino, ¿no? Hay toda una intención de concluir de una vez por todas con el peronismo. No sé si Claudio quería decirnos algo. No. Solamente saluda. Saludar. Lo veo ahí apurado. Bueno, decía, entonces... Hola Luis, perdóname que te saludaba a toda la gente. Feliz Juan Domingo para todos. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias, Feliz bienvenido, Juan Domingo Claudio. para vos también. Decía, en estos días uno ve cómo los diarios anticipan, ¿no? Algo que en realidad lo vienen anunciando desde hace tiempo. La condena definitiva de Cristina Fernández de Kirchner y su prisión, ¿no? Como forma de proscribirla y de impedirle que sea candidata en estas próximas elecciones. Un disparate legal, completamente. A ver, lo que ocurre es que el Poder Judicial no cumple con su tarea, no administra justicia, sino que lo que quiere es simplemente servir a intereses que claramente no son los del pueblo. Pero esto es una larga trayectoria. Entonces, yo la escuchaba el otro día a Cristina en un reportaje televisivo cuando decía que hay que reformar la Constitución para algunas cosas, para muchas cosas hay que reformarla, y entre otras, para cambiar por completo este sistema de administración de justicia que tenemos, que en lugar de servir a la finalidad que debería tener, o sea, administrar justicia, ser el fiel de la balanza, ¿no? Es simplemente un instrumento más que usa el poder para perseguir y para perpetuarse en el poder. Un poder judicial clasista, corporativo, que siempre se mantiene, es decir, dentro de un núcleo reducido, que es el que maneja todo y que parece ser que es imposible acceder. Pregúntenle a la gente si sabe quiénes son los jueces, ¿no? Porque hay miles de jueces en este país. ¿Conoce a los jueces? ¿Conoce cómo funcionan los tribunales? No. Se conoce más el funcionamiento de los tribunales norteamericanos a partir de las películas y las series, entonces la gente se imagina que los juicios son como ahí, con un abogado que habla y actúa más o menos frente a un jurado, cuando acá el sistema es totalmente distinto, oscuro, casi incomprensible para la mayoría del pueblo e inaccesible para aquellos que no tienen recursos y que tienen que conformarse con que los asista un defensor oficial. Si es bueno, mejor, y si no, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Porque no tienen la posibilidad de contratar un abogado ducho en las trampas del poder y que conozca además, que sea amigo de los jueces y juegue con ellos, o que juegue con los políticos de turno, como hacen muchos de los jueces hoy. Entonces hay que pensar en todo eso y hay que pensar en que hay que reclamar un cambio profundo, un cambio revolucionario. No hay que tenerle miedo a la palabra, porque hay que dar vuelta a todo, hay que poner las cosas patas para arriba y volver a ordenar todo, porque si no, tarde o temprano vamos a estar condenados a que ocurra lo mismo. Fíjense, porque la historia se ha repetido tantas veces y tan trágicamente en nuestro país. Recién hablaba del general Valle. Si ustedes leen la carta que Valle le escribe a su esposa y a su hija Susana, la compañera Susana Valle, y leen la carta de Manuel Dorrego a su esposa cuando iban a fusilar, son términos muy similares y situaciones muy, muy similares también. Quiere decir que en nuestro país la historia se tiende a repetir y siempre de manera trágica, ¿no? Siempre con esas cosas que atentan contra lo que es la expresión de voluntades populares que pretenden algún tipo de cambio, de transformación, o por lo menos simplemente de que se respete una voluntad democrática. Entonces creo que frente a estas elecciones, pero no solamente por el momento eleccionario, sino como un programa de acción que tendremos que asumir, hay que plantearse una serie de cambios profundos que hay que hacer, hay que plantearse seriamente que hay que hacer una reforma constitucional, pero una reforma en serio, que tire abajo con todo esto, que consagre los derechos de manera que sea imposible violentarlos como ocurre casi cotidianamente en este país y en estos días, y que nos dé garantías de que todas las cosas con las cuales se mejoran no van a ser tiradas abajo por un gobierno de desquiciados como el que tenemos ahora, que solamente piensa en destruir, destruir y destruir, ¿no? Y que tengamos la garantía de que una constitución, que es un plan de vida en común de una comunidad, porque eso es lo que significa la constitución, lo que nos constituye como nación,
como pueblo, va a ser respetada, va a tener vigencia efectiva y va a ser el cartabón donde podamos recurrir cada vez que tengamos alguna dificultad. Creo que en un mes como este, como junio, tan pleno de sucesos que nos recuerdan, y después tenemos ya en pocos días más el recuerdo del general Martín Miguel de Güemes, el recuerdo de Manuel Belgrano, etcétera, ¿no? Deberíamos asumir el compromiso de trabajar firmemente por un cambio profundo, revolucionario, y que ponga a las cosas en claro de una vez y para siempre en nuestro país. Creo que eso es lo que nos corresponde asumir de aquí en más, compañeros. Así que bueno, feliz Juan Domingo para todos, Luis, y a pensar en esos casos. Sí. Luis, no, te quería añadir una paradoja brutal de este sistema judicial, que es el de que los jueces o camaristas que actuaron sobre la arbitrariedad o la parcialidad en causas que involucran a Cristina, son los que jugaban al fútbol en la quinta de Macri, y claro, son los que jugaban al pádel en la quinta de Olivos, y son los que viajaron al agua escondido. Claro. Sí, pero además abrumadoramente obscena. Si vos lo tomaras desde un punto de vista incluso del derecho clásico, de los abogados más clásicos, cuando leen una sentencia, es decir, las sentencias penales, el derecho penal, acá y en todas partes del mundo, no admite dudas ni analogías. Si hay duda, no se puede condenar a nadie. Si no se sabe con certeza algo, no se puede dar por probado. Y sin embargo, vos lees una sentencia donde los jueces y los fiscales dicen que las cosas fueron más o menos así, el daño fue más o menos lo que pasó, y no se hace una sola mención a las medidas de prueba que produjeron la defensa, que demostraban exactamente que acá no hubo ningún tipo de delito, que no se podía condenar. Pero se obvia todo eso y después los diarios te dicen, sí, bueno, porque la multitud de pruebas. ¿Qué multitud de pruebas hablan? No, ninguna. Construyen un relato ficticio, construyen una mentira con un único objetivo, que es destruir cualquier posibilidad de que el movimiento popular tenga una líder que siga representándolo y que eso implique una fuerte presencia, más allá de todas las cuestiones que uno pueda discutir acerca de si los gobiernos fueron buenos, si todas las decisiones de Cristina fueron buenas, acertadas o no, pero siempre fueron respetuosas de la voluntad popular, ¿no? Eso nadie lo puede negar. Entonces, bueno, hay que pensar en todo eso. No podemos seguir permitiendo que la vida, la libertad de todos esté a disposición de los disparates que hacen estos, que felicitan a los policías que le pegan tiros a nenes de 7 años que están esperando el colectivo, como si fueran héroes de la paz. Claro, claro, no se puede seguir con este sistema, hay que cambiar todo profundamente. Luis, justamente yo te decía, perdón que me meta, Martín. No, por favor. No. Yo creo que... Sos bienvenido, Claudio, siempre. Gracias, Martín, y gracias a todos los compañeros. Yo creo que estoy de acuerdo con vos, Luis, que hay que cambiar la matriz total de la República Argentina, porque fíjate lo que pasó en México ahora, ¿no? Hubo una elección para jueces. Por supuesto, los medios tradicionales mexicanos, que son muy ligados a lo que era el viejo PRI, han cuestionado esta elección por la baja participación. Bueno, esto, como toda cosa nueva, el pueblo debe enterarse un poquito más de qué se trata esta reforma judicial. Pero ya es un paso adelante que el pueblo mexicano, aún si fuera el 20% del padrón, haya votado por 9 jueces. Me parece que tenemos que reformar toda la Constitución, dar la vuelta, como así también pienso que en algún momento tenemos que debatir seriamente el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No puede ser que porque la Ciudad de Buenos Aires sea autónoma, sea considerada como una gobernación y el jefe de gobierno se considera como un gobernador, y lo que es más terrible, se llevan puntos de coparticipación que ilegalmente no le corresponden, ¿no? Entonces hay que mirar todo eso, y que cuando tuvimos también los 4 años que vos formaste parte de ese gobierno tan bueno, no aprovechamos cuando se aprobó la reforma judicial, quiero decir, en el 12, no la subimos a explotar, como tampoco supimos explotar esa gran ley de radiodifusión que se puso en práctica, o que finalmente no se puso en práctica en todos sus términos, y estamos pagando las consecuencias. No se puso en práctica, Claudio, esa ley porque los jueces, incluso después que la Corte la declaró constitucional, impidieron que se pusiera en práctica. Es decir, el Poder Judicial lo impidió.
Y Claro. la reforma judicial, ¿por qué cayó? Porque la Corte la declaró inconstitucional. La porque declaró respetaba inconstitucional. sus privilegios. Por eso Entonces, hay que cambiar la matriz. Hay que hay que cambiar la matriz. cambiar Ahora, profundamente. ahora, perdón. Martín. Pensemos un poco en los pasos, porque no es un problema administrativo, digamos, ni de diseño. No. Es un tema político y entonces es un sistema de poder. Nosotros tenemos una larga trayectoria de frustraciones a partir de la intervención de Estados Unidos en la política interna nuestra. Es decir, estamos dentro de la égida de un imperialismo que ejecuta a través de sus mandantes, de sus comandos y demás, una presión como lo ha hecho antes con Colombia y lo sigue haciendo y con otros países. Nosotros tuvimos una opción y justamente la aparición de Milei eliminó por el momento esa opción, que fue tener la carpa, el techo de BRICS para poder establecer una política más independiente de la presión delincuencial de Estados Unidos sobre la política argentina. Bueno, pero eso está dentro de la matriz misma del Estado-Nación en nuestro país, porque el Estado-Nación, como lo conocemos hoy, se construye en nuestro país a partir de la década de 1860 con las presidencias de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Claro. Y en ese momento la potencia hegemónica, la que les marcó el rumbo, les marcó el camino y el modelo, fue Inglaterra. el Reino Unido, fue Inglaterra. Claro, Inglaterra. Estados Unidos es el sucesor de eso y continúan con las mismas, pero el problema más grave es que eso pasa porque hay tipos acá en nuestro país que en vez de servir a los intereses nacionales, sirven a los intereses del imperialismo. Bueno, pero no es Sirven un a tema los intereses de individual, Estados Luis, Unidos. es un tema de sistema, Claro, de sí, sí, dónde, por supuesto. dónde hacemos, digamos, fuerza para defender una política más independiente. Claro. Sí, además porque han sido educados grandes porciones de nuestro país, de los habitantes de nuestro país, son educados en una mentira, una historia que es falsa, que no Claro. se corresponde con la realidad. Entonces, bueno, aceptan todas estas cosas como si fueran naturales. Y hay que Nosotros tratar no de- tenemos por qué estar en contra de Estados Unidos ni de nadie, pero No sí se está en tener contra, un paraguas está a favor nuestro. como puede ser el BRICS, que nos permita tener Claro, una política razonablemente independiente de un permanente acoso, porque no me cabe duda que el intento de asesinar a Cristina ha sido, como toda su historia lo indica, una cosa aprobada por Estados Unidos. Claro, exacto. Porque Exacto. las cuestiones así no pasan sin una aprobación del amo imperial, ¿no? Así Ahora convengamos también. Dictaduras y todo Sí. lo demás. que sí, Bueno, acá- a propósito de lo que está diciendo la dictadura, convengamos también que tuvimos muchos años en el gobierno y desaprovechamos la oportunidad para derogar la ley de entidades financieras que nos sigue rigiendo desde la dictadura. Esa Bueno, es una pero gran falla también- del Frente pero- Nacional y Popular, porque sigue teniendo poder los banqueros y el poder financiero mundial sobre nuestro país. Bueno, pero otra vez confundimos, me parece, y perdón por No. el término, el tema administrativo con el tema político. Nosotros hemos sufrido el asesinato de los compañeros, la tortura de las compañeras, el robo de sus hijos. Estos son unos hijos de puta totales que Pero les yo estoy de importa acuerdo un con eso, carajo. Martín. No sé por qué me decís eso. No, porque estoy hablando de que no es un problema administrativo, no es un problema de modelo, es un problema de poder. Bueno, por Nosotros eso mismo. estamos bajo la égida de Estados Unidos como antes estábamos de Inglaterra, y si no nos aliamos a un mundo más equilibrado que Yo nos estoy de acuerdo. proteja, no tenemos la posibilidad, porque si no hacemos eje en las medidas que habría que tomar, sin tener en cuenta que para tomar esas medidas tenés que tener el poder suficiente para enfrentar a los intereses de Estados No, Unidos. pero por supuesto que primero está la acumulación política y la decisión política, como por ejemplo, te pongo un ejemplo bien claro, los juicios a los criminales de lesa humanidad en este país Sí. no pudieran
haberse llevado adelante si no hubiera sido por una decisión política. Exactamente, estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos. Porque eso implicó también una acumulación de fuerzas dentro de la sociedad. Siempre tiene que haber una acumulación política que decida el rumbo. Y hay que trabajar en eso, justamente, en esa acumulación política y en esa decisión política para permitirnos una opción diferente a la que tenemos ahora. Ahí hay que sacarle el sombrero a Alfonsín en eso. Porque si no proponemos, si no hacemos propuestas, pero no llegan a nada, porque no tenés ni la acumulación política, ni la convicción, ni la formación como para llevarlas adelante. Por eso era muy interesante la postura de Massa. Digo, a Massa, que lo hemos criticado tanto por sus vínculos con los Estados Unidos, quieras o no, estuvimos como dijo Cristina claramente el otro día, estuvimos a 2.60 de ganar la elección, la primera vuelta, y Massa ya tenía abrochado un acuerdo con Rusia y con China para ser incorporados a los BRICS. Mirá vos, si hubiese ganado Massa, de otra cosa estaríamos hablando hoy. Quizás estaríamos cuestionando en una de esas gobiernos de Massa, pero hoy estaríamos incorporados a ese grupo de países importantes y estaríamos dependiendo, por supuesto, del intercambio comercial con países importantes como China, la Federación Rusa, Brasil y Sudáfrica, ¿no? Entre tantos otros. Bueno, esperemos que en algún momento siempre el pueblo argentino ha terminado por despertarse y por levantarse. Esperemos que eso se produzca a la mayor brevedad y que podamos tomar esas decisiones políticas que nos aseguran una verdadera y definitiva independencia. Bueno, feliz Juan Domingo para todos, compañeros, y nos volveremos a ver la semana próxima. Sí, señor, Chao, muchísimas gracias. Felicidades, Luis, feliz. Chao, Luis, querido.